Había una vez un pueblo que, según la ley, no tenía derecho a existir su Jarrow y sin embargo, en menos de un año ya tenía 3 periódicos, un teatro y más de 170 negocios funcionando a toda marcha. No tenía alcalde, no tenía juez, no tenía siquiera un solo policía. Lo que sí tenía, escondido entre las rocas de un cañón angosto en las colinas negras de Dakota, era oro, mucho oro. Y ese oro atrajo a miles de personas dispuestas a construir una ciudad entera de la nada, con sus propias manos, en tierra que ni siquiera les pertenecía. Esta es la historia de Deadwood, un pueblo que se incendió, se reconstruyó, casi desapareció por completo, y luego volvió a nacer de una manera que nadie hubiera imaginado. Y como siempre en estas historias, hay una pregunta de fondo que vale la pena hacerse mientras la escuchamos. ¿Qué es lo que realmente hace que un lugar sobreviva al paso del tiempo? Esta no es una leyenda del viejo oeste inflada por el cine. Los hechos que vamos a contar están documentados en registros históricos, censos oficiales y archivos del gobierno de Estados Unidos. Fechas exactas, nombres reales, cifras verificables. Algunos de estos personajes usted probablemente ya los conoce de nombre, aunque no sepa toda su historia. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos el nacimiento de Deadwood en tierra, que por tratado pertenecía a otro pueblo. Vamos a entender por qué un asesinato en una mesa de póker terminó marcando para siempre la identidad del lugar. Vamos a ver cómo un solo hombre, comprando mina tras mina, transformó un campamento de buscadores de oro en una operación industrial que duraría más de un siglo. Y vamos a llegar hasta el momento en que Deadwood, ya casi un pueblo fantasma, tomó una decisión tan inesperada que la salvó de desaparecer para siempre. Un pueblo construido sobre tierra prohibida. Para 1876, ya se habían sacado de los arroyos alrededor de Deadwood el equivalente a $1 millón en oro, calculado al precio de aquella época. Pero había un problema de fondo, uno que casi nadie discutía en voz alta. Esa tierra pertenecía, por tratado firmado con el gobierno de Estados Unidos, al pueblo Lakota. El Tratado de Fort Laramie de 1868 lo garantizaba, no importó. No había gobierno local, no había un sheriff, no había ningún tribunal con autoridad legal sobre ese territorio. Y aún así, miles de personas, las cifras varían entre 5.000 y 25.000 según el momento, se apretujaron en un cañón angosto, lleno de troncos de árboles muertos, y empezaron a construir un pueblo tan rápido como podían clavar tablas de madera. El nombre del lugar viene precisamente de esos árboles. Un cañón lleno de madera muerta, gris y sin corteza, sobre las laderas que rodeaban 2 arroyos, Wheatwood y Deadwood, que se juntaban formando una especie de I en el fondo del valle. Microgancho de transición. Pero lo interesante no es solo que ahí hubiera oro, es quienes llegaron a buscarlo, y qué tan rápido supieron organizar una ciudad completa sin que nadie se los pidiera. Una ciudad que nació ya sabiendo cómo funcionar. La gente que construyó Deadwood no eran simplemente aventureros perdidos. Muchos ya habían seguido el oro desde California, hasta Nevada, hasta Montana, y sabían exactamente qué necesita un pueblo minero para funcionar. Para el verano de 1876, ya habían sacado de la tierra el equivalente a $4 millones en oro, una cifra que atrajo no solo a más buscadores, sino a todo un ecosistema de comercio de frontera, comerciantes, abogados, cocineros, herreros, médicos, y por supuesto, al menos un impresor. Ese impresor arrastró una prensa desde Denver, y el 8 de junio de 1876, publicó el primer número del periódico local. Piense en esto un momento. Deadwood tuvo un periódico antes de tener una cárcel. Ese mismo verano llegó también un actor de origen irlandés, con toda su compañía de teatro, y abrió el primer teatro formal del pueblo. Empezaron a representar las mismas obras que en ese momento se presentaban en Nueva York y en Londres, para un público de mineros que pagaba la entrada con polvo de oro. Microgancho de transición. Y fue precisamente en ese ambiente de civilización improvisada donde ocurrió el hecho que, para bien o para mal, terminaría definiendo a Deadwood ante el mundo entero. El disparo que le dio fama al pueblo. El 2 de agosto de 1876, un hombre ya famoso en todo el país, gracias a las exageradas historias publicadas sobre él en revistas y novelas baratas, estaba jugando cartas en un salón del pueblo. Su nombre era James Butler Hickok, conocido por todos como Wild Bill. Tenía la costumbre de sentarse siempre con la espalda contra la pared,
pero esa tarde, la única silla libre quedaba de espaldas a la puerta. Un hombre llamado Jack McCall, que la noche anterior había perdido mucho dinero jugando contra él, se acercó por detrás. Puso un revólver en su nuca y disparó. Hickok murió sosteniendo 2 pares, ases y ochos. Desde entonces, los jugadores de póker le llaman a esa combinación la mano del muerto. Al día siguiente, el pueblo improvisó un juicio, sin ninguna base legal real, porque legalmente ese territorio no le pertenecía a nadie todavía. McCall fue declarado inocente y se le pidió que se fuera del pueblo, pero cometió un error fatal. Se fue a otro estado y empezó a presumir lo que había hecho. Las autoridades federales lo volvieron a arrestar, lo juzgaron formalmente esta vez y lo condenaron a la horca en marzo de 1877. Microgancho de transición. Ese episodio marcó el final de la completa ilegalidad de Deadwood. Pero lo que realmente transformaría al pueblo para siempre no fue un disparo. Fue una montaña. El hombre que compró todo lo que pudo ver. En 1876, 2 hermanos encontraron oro en una veta de cuarzo cerca de Deadwood. Un empresario minero llamado George Hearst, que ya había hecho fortuna en Nevada y en Utah, mandó a un explorador de confianza a investigar. El reporte que recibió fue contundente. Esa mina produciría oro suficiente para varias generaciones, y tenía razón. Esa mina, conocida como Homestake, funcionaría de manera continua durante 126 años. Hearst compró esa primera veta, y después hizo lo que siempre hacía. Empezó a comprar todo lo que la rodeaba. Reclamo tras reclamo, pagando lo que hiciera falta, llevando a otros a juicio cuando era necesario. En apenas 2 años, había reunido más de 30 acres de tierra con oro, había invertido $200,000 en desarrollo y había construido una planta de trituración que empezó a funcionar en 1878. Un año después, registró su compañía en la Bolsa de Valores de Nueva York, en lo que se considera la primera acción minera cotizada públicamente en la historia de Estados Unidos. Esa mina, con el tiempo, produciría más de 40 millones de onzas de oro. A precios actuales, hablamos de una cifra que supera los $70,000 millones. Microgancho de transición. Ese descubrimiento cambió por completo la economía del pueblo. Ya no se trataba de un hombre solo con una pala buscando suerte. Ahora se trataba de una industria completa. Y como toda industria, también trajo consigo el fuego. El incendio que, en lugar de destruir el pueblo, lo hizo permanente. El 26 de septiembre de 1879, de madrugada, una lámpara de aceite se volcó en una panadería. El fuego se extendió por todo el pueblo en cuestión de minutos, porque cada edificio estaba construido con madera de pino cargada de resina. Cuando las llamas llegaron a una ferretería que guardaba 8 barriles de pólvora, la explosión mandó tablones ardiendo por todo el cañón, incendiando techos al otro lado del pueblo. Más de 300 edificios se quemaron. 2,000 personas se quedaron sin hogar. Muchos se fueron y nunca regresaron. Pero los que se quedaron tomaron una decisión que definiría el destino del pueblo para siempre. No reconstruyeron con madera, reconstruyeron con ladrillo y piedra. En apenas 6 meses, un nuevo Deadwood surgió de las cenizas, con edificios de estilo victoriano, fachadas de piedra arenisca y cornisas decorativas. Esa misma arquitectura, la de 1880, es la que todavía hoy convierte a Deadwood en un sitio histórico nacional. Microgancho de transición. El fuego que casi mató al pueblo fue, en realidad, el que construyó el pueblo que perduraría. La época dorada, cuando Deadwood parecía una ciudad para siempre. Para principios del siglo XX, Deadwood vivía su mejor momento. Se inauguraron hoteles de lujo con candelabros de bronce, pianos de cola y comedores que servían langosta. Uno de esos hoteles hospedó, en distintos momentos, a 2 presidentes de Estados Unidos. Las calles se pavimentaron con ladrillo, se instalaron luces eléctricas, líneas telefónicas y una biblioteca pública. La población llegó a superar los 3,600 habitantes. Todo parecía indicar que Deadwood sería, para siempre, una ciudad próspera y permanente. Microgancho de transición. Pero como suele pasar con los pueblos que dependen de un solo recurso, lo que la tierra da, la tierra también se lo puede quitar. Durante todo el siglo XX, Deadwood fue perdiendo, poco a poco, aquello que la había hecho grande. La Segunda Guerra Mundial obligó a suspender la minería de oro por orden federal.
Después de la guerra, las máquinas fueron reemplazando a los hombres en las minas. El turismo sostenía apenas los veranos, pero los inviernos se volvieron largos y silenciosos. Para 1980, la población había caído a apenas 235 habitantes. 235 personas, en un pueblo que alguna vez tuvo más de 25.000 buscando oro en sus arroyos. Los edificios de la calle principal quedaron vacíos o en ruinas. Uno de aquellos hoteles de lujo, con sus candelabros y su piano de cola, terminó convertido en una simple ferretería. Deadwood estaba, en todo el sentido de la palabra, muriendo lentamente. Y entonces, en diciembre de 1987, un nuevo incendio destruyó 3 edificios históricos más. Parecía el final. Pero un grupo de vecinos llevaba años trabajando en una idea que sonaba casi desesperada: legalizar los juegos de apuestas en Deadwood y usar los impuestos de esa actividad para reconstruir y preservar el pueblo histórico. Pasaron 5 años reuniendo firmas y apoyo. En noviembre de 1988, los votantes de Dakota del Sur aprobaron la medida, y el 1 de noviembre de 1989, un actor disfrazado de Wild Bill Hickok disparó un revólver al aire, y los primeros casinos de Deadwood abrieron sus puertas. El pueblo se convirtió en el tercer destino de juego legal en todo Estados Unidos. En apenas 20 años, los apostadores dejaron más de $12.000 millones en las mesas de Deadwood. Esos impuestos permitieron restaurar, ladrillo por ladrillo, los mismos edificios que se habían salvado del fuego de 1879. Uno de aquellos hoteles de lujo, el que había terminado como ferretería, fue comprado, restaurado durante años, y hoy vuelve a recibir huéspedes, aunque ya no exactamente como antes. Hay algo profundamente humano en esta historia. Deadwood no sobrevivió porque conservara para siempre lo que la hizo famosa en un inicio. Sobrevivió porque, cada vez que perdía todo, encontraba una nueva razón para seguir existiendo. Primero fue el oro, después fue la industria. Al final, fue su propia historia, convertida en el motivo por el cual la gente sigue llegando hasta hoy. La mina Omestake, la que un hombre compró por $70.000 y que llegó a producir fortunas incalculables, dejó de operar en el año 2001, después de 126 años de trabajo ininterrumpido. Hoy, casi 1,5 kilómetros bajo tierra, en los mismos túneles donde antes se buscaba oro, científicos buscan algo completamente distinto: los rastros más antiguos del universo. Y en la superficie, la calle principal de Deadwood luce casi exactamente igual que en 1880. El arroyo sigue corriendo bajo el pavimento, tal como corría cuando los primeros buscadores llegaron con sus palas y sus sueños de fortuna. El pueblo que, según la ley, nunca debió existir, sigue de pie, 150 años después. Si esta historia le hizo pensar en lo que realmente hace que un lugar, o incluso una persona, logre reinventarse después de perderlo todo, déjenoslo en los comentarios. Y si quiere seguir conociendo las historias reales detrás de los pueblos y ciudades que marcaron a Estados Unidos, suscríbase al canal, porque la próxima historia que le vamos a contar es igual de sorprendente que esta.